Vamos rápidamente a la semblanza de nuestra participante en la última conferencia el segundo día de esta jornada. Ella ya estuvo con nosotros hace unos momentos. Ella es Helen Klaila y está especializada en documentales para niños, jóvenes, adolescentes. Vamos a escuchar esta semblanza y volvemos de inmediato. Helen Klaila, directora de documentales infantiles, juveniles y especiales. Alemania. Especialista en contenidos dirigidos a niños. Además de ser directora y guionista de documentales, Helen Klaila realiza contenidos para Zweites Deutsches Fernsehen, canal de televisión pública en Alemania. También colabora con el proyecto Brillenise, con el Goethe-Institut y otras 2 televisoras europeas, como 3 SAR y Arte. Hola, buenos días. Hoy vamos a hablar sobre el tema de calidad de televisión para niños. Yo soy Helen Klaila, que he trabajado bastante tiempo en la televisión alemana, desde ahí vengo. Domino bastante el castellano, pero permítame que hago fallos porque puede pasar que luego espero que todo va bien y me van a entender. Esta calidad de televisión para niños es un tema clave para los países que quieren empezar con el tema de televisión para niños. Aquí en México existe ya en Canal 22 el intento que admiro mucho, que han hecho hasta ahora, implantar la televisión para niños. ¿Por qué hace falta una franja especial de calidad de televisión para niños? Porque en un país que quiere andar bien al futuro necesita niños que llevan todo lo que hay de conocimiento al futuro. Es decir, de la tele se puede sacar un montón de informaciones. De la televisión se puede sacar un montón de ayuda para la vida. Lo que presentan los canales para adultos normalmente no son lo que necesitan los niños. Los niños necesitan una forma muy especial de recibir la televisión. Así hay que empezar con una televisión en esa manera, pero bajo ciertos criterios. Porque si un niño ve cada día un montón de dibujos animados, tampoco le va a ayudar mucho para la vida, porque es un mundo aparte del mundo en el que vive, ¿no? Así intentamos con la televisión con calidad ayudar al niño y con contenidos que son de la vida cotidiana. He traído varios ejemplos hasta ahora. Hemos visto varios y parece que en la escuela donde he enseñado estos ejemplos, los niños estaban encantados y aunque había la complicación que había subtítulos, no pasa nada porque con la historia bien contada los niños podían enterarse de todo, así no había problemas. Pero volviendo al principio de la pregunta, ¿qué es la calidad en la televisión para niños? Vamos a ver hoy algunos criterios de bajo se puede hacer la calidad o cómo se consigue la calidad. Normalmente se preguntan las productoras cómo voy a empezar con un programa para niños si no hay ejemplos para ver. He traído esos ejemplos, sí, pero también hay una teoría detrás de ese tema, ¿no? Permíteme que me pongo mis gafas, así parezco más intelectual, pero sin ellas no veo nada. Lo que queremos con la televisión para niños es ayudarles a desarrollar. Es decir, una personalidad de un niño tiene que formarse en una manera, ¿no? El niño cada día para el niño es un día de aprendizaje y no solo de conocimiento, también de comportamiento, de manejar sus emociones, de
de confrontación con amigos al lado, con la familia alrededor, con el padre, con el rol, en un montón de dificultades cada día que tiene que manejar un niño. Entonces, la calidad nos viene si podemos hacer una televisión que para estos conflictos que tiene el niño, que les da alguna herramienta para la próxima situación, cuando ocurra, puede manejarlo mejor, porque ha visto algún programa y esa situación fue exactamente la misma que la que tenía en su propia vida. Ah, mira, la técnica nueva. Ajá. ¿A dónde tengo que poner esto? Esa es mágica, que me gusta. Ahí lo ves. Desarrollar la creatividad, por ejemplo, es una de las cosas que podemos conseguir. Dar ánimo, eso también ayuda en una situación diaria. Si tengo ánimo, puedo confrontarme mucho mejor a una situación en la escuela, por ejemplo, si ocurre algo. Y luego hacerles listos para el futuro será al final el desafío, ¿no? Estimular la fantasía también es muy importante. Con una fantasía, un niño, mira, si tienes una situación que ocurre algún problema, si tienes suficiente fantasía, te salen mucho más soluciones al final, ¿no? Y por eso también la fantasía es algo que un niño necesita. Estar cada día como serio tampoco es muy agradable, ni para nosotros. Al final también entretener, eso también es una clave. Un programa que solo le viene al niño como, uy, muy triste, tengo que aprenderlo, pero no tengo ganas y bueno, no. Si le entretenemos, el niño estará en una situación mucho más alegre, que le entra mucho más que le vamos a contar. Entonces aún tenemos contenidos serios. No pasa nada si lo contamos como una historia buena. ¿Por qué no entretenerse con la matemática? ¿Qué más da? Entonces la forma de hacerlo es la forma normalmente entretenida, ¿no? Y hay elementos con los cuales se puede conseguirlo. Hemos visto también algún ejemplo de Japón, donde lo hacen muy bueno, con cosas muy simples, pero consiguen, es que hay que saber cómo usar las herramientas de hacer una película o un corte o lo que sea, hay que saber cómo usarlo. Eso nos hace profesionales, claro, como no. Y abrir caminos a la imaginación. La imaginación también es una cosa clave en la niñez, ¿no? Porque nosotros, acordándonos de nuestra niñez, es que imaginarse una cosa ayuda mucho, porque tú puedes en una situación, por la noche, por ejemplo, estás pensando, ¿cómo va a ser esto de la mañana? Bueno, tengo que levantarme e irme a la escuela y luego me espera la profe y no he hecho mis deberes. Así, esto es la imaginación que tiene el niño y luego, ¿qué va a pasar, por ejemplo, después? Que se puede imaginar que una situación, por ejemplo, será más manejible si tengo más posibilidades de imaginación. Y luego da buenos ejemplos, por ejemplo, si el niño en la película ve a algún otro niño que le da un comportamiento que puede aceptar. Es mejor que lo da un niño que un adulto. Los adultos normalmente dan órdenes. ¡Uy, qué aburrido! Otro orden. Pero si un niño vive la misma situación, estará mucho más abierto el otro niño para aprender del otro niño. Y informar y educar. Eso también es una intención de la televisión con calidad.
porque claro, como podemos meter contenidos con los cuales los niños aprenden algo del conocimiento que les ayuda también en su vida, claro, en el futuro, ¿no? Conocimiento sobre los medios que está usando, por ejemplo, puede ser de computadora, también en ese tema podemos educar. Educación es un elemento que hay que transportar con la televisión, se puede hacerlo, pero la tele no es la escuela y hay que hacer un límite muy claro, porque la televisión no puede dar los mismos contenidos que la escuela. Eso no, es ridículo, no va a funcionar, ¿no? Pero hay más en el mundo que hay que aprender, ¿no? Que se puede aprender algo sobre técnica, sobre un montón de cosas que se puede aprender, aparte de lo que se aprende en la escuela. Y tampoco necesitamos los métodos que usan los profesores, porque la tele no es un profesor. Y darles una voz también es lo que es muy, muy importante, porque si vemos a los niños como alguien que también vive en la sociedad, pero bueno, ahí está, pero no hablamos y no tiene voz, es decir, no puede expresarse. Pero en la tele tenemos la posibilidad de dejarles un espacio donde se puede expresar. Al mismo tiempo, nosotros, hablando con los niños, vamos a aprender de dónde están sus preocupaciones, dónde está su problema, qué es lo que disfruten. Así, conocer el mundo del niño también nos viene de eso, ¿no? De darles una voz. Y luego, si lo ponemos en la tele, esa voz se multiplica para los otros niños, ¿no? Como los van a escuchar. Y hacerles identificarse con su propia cultura. Eso me parece, sobre todo aquí en México, muy importante. He visto ¿fue el domingo? Sí, el domingo pasado en DF me fui al Museo de Antropología. No sabía que la entrada es libre los domingos. Así me asusté un poquito porque tanta gente, pero luego digo, bueno, me voy a meter, al lado me voy. Pero estaba todo lleno de familias, de niños, de una movida tan impresionante, y he visto como los niños, igual que los padres, estaban interesados en todo lo que podían ver en ese museo. Y luego yo también me enteraba mirando porque no lo conocía, y me enteraba que en México, oye, México no solo es una cultura, son varios y tantos. Es que todavía no podía distinguir de cada una, pero los niños viven con ese conocimiento, que son parte de no solo de una cultura, pero de una cultura muy diversa. Es una gran oportunidad que tienes también en la tele, especialmente en la tele aquí en México, me parece, porque la cultura será un tema con que se puede aprender un montón. Al mismo tiempo, intercambio entre niños puede funcionar así. Así me salió la idea de hacer programas donde cuando niños explican su propia cultura, luego pueden emitirlo o mandarlo en cierta forma a otros niños. Así habrá un intercambio de niños a niños, pero el tema será la cultura. Entonces 22 sería la plataforma, por ejemplo, perfecta para hacer eso, ¿no? Luego, hacerles capaces de solucionar problemas en su mundo familiar y en su país cuando serán adultos. Eso es algo que sí es algo que queremos con la televisión al final. Ayudarles a ser ciudadanos. Claro, como ciudadano de Holanda es otra cosa que ciudadano de México. Así hay que ver a lo que hay y también hay que adaptarlo. Los contenidos de la televisión tienen que adaptarse al mundo en el cual están viviendo los niños, porque luego, claro, será el mundo en donde van a vivir. Y capacitarles significa darles herramientas que funcionan en esa sociedad. No tiene ningún sentido si tienen herramientas que les funcionan en Japón.
Bueno, de vez en cuando quizá de viaje a avión a Japón, pero en principio lo que vive el niño aquí o la niña es la sociedad aquí y los problemas le surgen de ese mismo ambiente, ¿no? Bueno, a ver, otra vez. Ping. ¿Qué consiguen programas de calidad para un niño o una niña? Aprender independencia. La dependencia es normalmente de los padres. Entonces, a un niño les cuesta separarse del ambiente y varse independientemente a su camino. Por ejemplo, una niña lo tiene incluso más, quizá, complicado. Porque a la niña se dicen 1000 veces más que no lo haces, que al niño. Porque tenemos tendencia de excluir niñas a ciertas cosas. Y también hay que aprender que esto no hace falta. Yo iba como niña también con la moto. ¿Y qué pasa? Nada. También puedo arreglar una moto, porque ¿cómo no? Es que no soy tonta. Entonces, eso también puede causar independencia, el conocimiento de alguna cosa. Y eso también podemos trabajar en la televisión para niños. Aprender cómo comportarse. Había en la escuela alemana en DF, el tema era inteligencia emocional. Esa inteligencia emocional es algo que hoy día significa saber cómo comportarse en la manera a la otra persona. Es decir, si una otra persona está triste, ¿qué hago? Entonces el niño también necesita herramientas para manejar esa situación. Hay un programa que he traído del Prisioners que también se trata de eso, ¿no? ¿Qué es tristeza? ¿Cómo puedo aprender manejar una situación con tristeza, ¿no? O a ver, si yo estoy triste, ¿qué hago para salir de esa situación? Entonces, inteligencia emocional significa reconocer que alguien tiene emociones y de qué calidad son. Este hombre es triste o es alegre, o ese niño a mi lado está teniendo problemas con algún vergüenza o lo que sea. Hay un montón de emociones que tenemos en esta vida y los niños hay que capacitarles reconocer lo que siente el otro, igual que sentir o reconocer lo que siente él mismo o ella misma, ¿no? Y manejar ese problema que tiene ahora. Tiene que aprender cómo expresar lo que está sintiendo, ¿no? Y esto, claro que va a mejorar su vida. Si luego con la independencia aprende que puede irse por su cuenta y no pasa nada. En cierto modo, está claro. Pero puede probar cómo es vivir saltando límites. Es que niños tienen esa gana, esa fuerte gana de saltar los límites y quieren aprender, así aprenden, no aprenden sentarse quieto, aprenden saltar límites y cada vez más y cada vez más. Y eso tenemos que darles ánimo para hacerlo, enseñándoles ejemplos con producciones que exactamente enseñan eso. Niños que tal vez saltan límites y el niño que lo ve sabe que se puede hacerlo. Y recibir lo que le falta, por ejemplo, sería coraje para una aventura o lo que sea, ¿no? Y ser informados o informadas sobre sus derechos. Esto también es una situación clave. Tengo el derecho de decir no. Había un ejemplo de Tailandia, que tenían en Tailandia bastantes problemas con acercamientos de adultos a niños que no son permitidos. Entonces ellos elaboraron un programa que les enseña a los niños cómo decir no. Entonces el niño es muy divertido, hecho muy divertido, pero tiene derecho que decir no cuando me tocan. Eso fue algo que hay que también transportar. ¿Qué
hay mucho más derechos que tienen los niños, pero eso es uno fundamental. Y también otros derechos hay que comunicar, no solo una vez, 1000 veces. Y transportándola también, no solo trabajar una lista de este derecho y este derecho y este derecho. Con esto el niño no va a hacer nada porque no le entra. Hay que manejar el programa de esa manera que esto está ya en el programa integrado. Que el ejemplo que ven en el drama, por ejemplo, transporta también ese contenido. Recibir respuestas también es muy importante porque un niño, claro, como hay fases en cual no hay otra forma de comunicar con un niño, te está preguntando. Las preguntas es el motivo para aprender algo, ¿no? Porque si preguntan, bienvenido, que pregunten más, ¿no? Y más, porque con las respuestas están capacitados a la vida, ¿no? Es decir, hay que darles muchísimas respuestas, pero de la manera que lo entienden. Entonces, lo que no vale es una respuesta que es demasiado complicada. Entonces, con una respuesta que no puede usar el niño, es para nada, lo puedes dejar hacerlo. Entonces, la calidad también viene de la forma cómo explicarles cosas y cómo está la respuesta. Y normalmente un niño necesita las respuestas también a temas que normalmente nosotros casi no nos atrevemos a dar respuestas. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando muero? Es una pregunta que te puede dar un niño. Y luego tienes que dar respuestas también en ese sentido. Son temas serios para los niños y hay que tomarles en serio, porque con estas preguntas te enseñan que están descubriendo el mundo. Y no puedes dejarles fuera y decirles, mañana te explicaré. No, ahora mismo. Entonces, eso también es un consejo a los padres, ¿no? Que toman en serio a las preguntas de los niños, ¿no? Pero así, con ellos, tú también aprendas. Como productora puedes irte a cualquier lado y hablas con los niños y te enteras cuáles son sus preguntas. Y luego también cuando haces un programa, lo ves con niños quizá primero con un circuito pequeñito y luego los niños te van a dar las preguntas precisas donde tu producto no ha funcionado. Porque un producto para niños tiene que funcionar, es decir, nada de no sería lógico o nada de más. Tal vez es la información sobrecargada que les hace la complicación de no entender lo que es. Una historia para niños tiene que ser lógica, entonces tiene que tener ciertos pasos y si algún paso no va lógico al otro, el niño se queda con la pregunta en ese mismo momento y lo has perdido, ¿eh? La atención luego se va. Es decir, ser más segura de sí misma y sobre todo enseñar también ejemplos para niñas, que ciertas cosas también son para niñas. Todas las cosas prácticamente son para niñas, que digo. Es que no hay nada excluido. Y haciéndolos, dándoles ejemplos con niñas que lo hacen, por ejemplo, Jan Willem ha enseñado Genji, que es de Brígenes también, de los años pasados, pero Genji también es capaz de hacer una lucha, incluso. Ella está defendiéndose contra un chico que está persiguiendo, ¿no? Bullying. Entonces, ella dice que, bueno, ¿qué voy a hacer? Entonces, encuentra una forma de defenderse con el aikido, aprende esa forma y se defiende la próxima vez cuando está. Entonces, ese ejemplo enseña a las niñas que hay caminos, que no hay que darse así y esperar lo que va a pasar
No, tú puedes abrirte, tú puedes irte, capacitarte. Eso también es una información muy, muy importante, sobre todo también a los niños, a las niñas, que se puede capacitar y luego haciéndolo, al final va a solucionar sus problemas que tenga y mucho mejor. Bueno, hacemos otra vez esto. Eso más complicado. Por esto, a ver, tengo que buscar mi papel, otra vez, intelectual. A ver, si lo encuentro, porque parece que no. A ver, entonces, ¿me puedo levantar o no? Si la cámara me persigue, ahora lo veo, pero mejor así. Conocer el público, eso es lo más importante en este sentido. Conocer el público significa que tenemos que estudiar los televidentes. Igual, es que no hace falta hacer formas de arte, por ejemplo. En el cine lo podemos permitir, pero la televisión depende del televidente. Entonces, si mi televidente es un niño, yo tengo que saber, no hay otro, en qué mundo vive este niño, en México, por ejemplo, y cuáles son sus problemas y cuáles son las situaciones en las cuales él necesita la ayuda de aprendizaje o de lo que sea. Distinguir entre intereses de adultos y de niños, eso también es muy importante y hay que aprenderlo, porque no es fácil. El niño, pensar como un niño o digamos entender el mundo del niño, aunque soy adulta, yo tengo que distinguir cuáles son mis intereses como adulto, que este niño yo pienso que tiene que aprender tal y cual, pero por otro lado, claro, si tengo ese interés, bueno, pero hay que pensarlo bien y saberlo. ¿Estoy haciendo ahora mi propio interés o voy siguiendo el interés del niño? Esto hay que distinguir. Si no, hago una mezcla y no estoy consciente de lo que hago. Entonces, estos pasos son muy importantes en el sentido para las productoras, pero no voy a ver al grano en este sentido. Mantener y mostrar el punto de vista de los niños, eso también es la clave. Pero ya he dicho, me parece 1000 veces, pero también es la clave y sigue siendo la clave. Si no sé el punto de vista del niño, yo voy a seguir quizá mi propio punto de vista de adulto. Y eso no sería la forma de hacer la televisión para los niños, ¿no? Siempre el niño está en el medio, en el interés que tengo yo como productora. Bueno, otra vez este mágico. ¿Qué temas son los importantes para niños? Yo me he encontrado también imaginándome el mundo aquí en México o en Sudamérica en general, porque he viajado varias veces en Colombia, en Venezuela, en Perú y Chile y también en México, y me parece que el mundo europeo, por ejemplo, es otro mundo. Se ve con los ejemplos que he traído que pasan otras cosas. Con las circunstancias en las cuales viven los niños aquí son distintos. Es decir, si estoy buscando temas, implantando un programa, yo me voy a aprender, me tengo que aprender qué temas son los que están importantes para los niños aquí. Por ejemplo, ¿cómo aprender y entender? Si un niño tiene un problema y no puede solucionarlo, eso será luego algo que tenemos que ayudarles y enseñarles cómo aprender. Si sabe cómo aprender, el contenido que luego va a aprender puede ser distinto, no pasa nada, pero la manera de aprender, eso es la clave. Amigos y amistades, claro que son esenciales, ¿no? Los amigos el peer group es tan importante que nada más en la vida en ese momento, ¿no? En casi toda la niñez, ¿no?
Al principio es la amiga que más cerca, el amigo más cerca. Luego cambian los conflictos entre los amigos. No son siempre iguales, pero tenemos que ver qué son los problemas con amigos cuando el niño tiene 6 años, cuáles son los que tiene 12 años, son distintos seguramente. Y luego cuáles son los de los ya adolescentes, con 13 años ya, es importante que estoy bien con la amiga esta, pero también me interesa la otra un poquito, así. La escuela y los profes, claro, como son, no digo enemigos, pero es el mundo adultos y tantas horas que un niño pasa con la escuela y los profes. Entonces es algo donde le piden que hace algo, entonces no puede pasar divirtiéndose durante la escuela, también tiene que pasar por tiempos duros y luego tiene que buscar una manera de cumplir lo que pide el profe. Entonces, tal vez no cumple, tal vez si cumple, es difícil, ¿no? En Alemania tenemos tal vez el problema que los profes, la mayoría son mujeres, y los niños tienen ahora un problema de aceptar profes masculinos, es decir, va todo un poco más al lado de las mujeres y luego tienes una socialización, complicado, femenina. Es decir, ya donde van al kindergarten, ahí ya mujeres alrededor, luego más tarde también mujeres, y entonces las niñas lo llevan bien, perfecto, porque también aprenden mejor, porque más rápido, tienen más método para aprender, el método de niñas, skills, es una palabra que conocéis también, ¿no? Herramientas. ¿Qué herramientas? Ya. Entonces, estas son, las niñas saben mucho mejor cumplir con lo que quiere el profesor. Y el niño se queda en Alemania un poco atrás. Pero lo que pasa es, le saldrá frustración porque no llega. Y las niñas ahí al lado sí llegan. Y no puede y se pone agresivo al final. Entonces hay que ver si la agresión quizá también viene de la frustración de no llegar a lo que piden los profes, por ejemplo. Pero eso ya es un tema para la práctica luego. Y la familia y vivir juntos en casa también es un terreno de conflictos permanentes, porque ahí los padres casi siempre quieren otra cosa que los niños y luego el niño tiene que ponerse en posición o arreglar lo que va a ocurrir, ¿no? Y los padres es su ambiente más cercano, también emocionalmente. Entonces, en ese caso de cuando los padres se divorcian, ahí ocurren luego problemas que antes no han ocurrido, pero como es vida diaria, en todos los sitios es normal que se divorcien los padres, por lo menos en Alemania es normal, y es una realidad. Luego es que se rompe esa relación más cerca del niño, se rompe quizá, y luego tiene que dividirse en dos, el padre y la madre, y la atención al madre, es muy difícil. Emocionalmente la situación más complicada que puede ocurrir normalmente, pero luego hay soluciones también. Encontrar a alguien que les entiende, también es el mentor, si quieres. El que le da ayuda, que le da consejos, eso también puede ser la televisión. Por ejemplo, si tienes no solo la pantalla, tienes también al otro lado otros medios como el Internet. Y aquí se puede implantar una situación donde puede preguntar cosas que en la casa no puede preguntar, por ejemplo. Entonces puede jugar con otros niños también. Entonces, yo pienso que por un lado tienes la pantalla, pero gracias a Dios hoy día tienes otra
otro medio muy amplio para interactuar con tu televidente. Porque claro que es que en el Internet ellos pueden hablar contigo y tú puedes con ellos, ¿no? Y así hay que instalar programas en el Internet que también tú te pones en contacto con ellos y luego ellos mismos forman una comunidad. Son los televidentes del canal 20 de Click-Clack. Los televidentes son un grupo, un club. Y venga, y cada niño puede venir a este club, porque es muy fácil, entiendes el Internet y ya estás. Entonces, ese sentimiento de ser parte de un grupo les facilita que encontrar a alguien a alguien que les entiende. Por ejemplo, otro niño que tiene el mismo problema. A lo mejor tienes una plataforma donde ellos se juntan. Puede ser. Luego, ¿cómo pasar tiempos difíciles? Ya he dicho lo del divorcio o exámenes o lo que sea. Esos son siempre situaciones en las cuales los niños se encuentran estresados. Cómo orientarse en el mundo es también un punto muy importante porque la orientación les viene del conocimiento. Si no sé qué significa esto lo que veo, tampoco puedo orientarme. Entonces, orientación les viene del conocimiento. Si saben mucho más sobre un tal tema, luego pueden andar bien en ese tema. Lógico. Así, entonces, la orientación en el mundo les viene también de las noticias, por ejemplo, porque ahí aprenden qué pasa en el resto del mundo. También hay otro mundo, no solo México, pero hay otro mundo también, y niños en otros mundos. Así se orienta de la situación en la cual se encuentran otros niños, o qué pasa con niños. También las noticias sirven también para aprender sobre otros. Encima, aquí se puede implantar algo como noticias culturales, incluso, ¿no? Porque estas culturas que tenéis también a lo mejor pasa algo en ese sentido en una zona de México y otros niños en otras zonas se enteran viendo la tele. Eso es algo que es una gran chance que tiene la tele, porque eso puede ampliar el horizonte de los niños. Y cómo encontrar un camino propio. Para un camino propio, claro que necesito ánimo, tengo que sentirme con cierto valor. Y si damos la voz al niño, él mismo se sienta teniendo una voz, teniendo la posibilidad. Teniendo una voz significa que puede decir a donde quiere, ¿no? Si no tengo ninguna voz, si yo me siento sin valor, yo tampoco me atrevo a decir, yo quiero ir ahí, pues no. Entonces, si ya sé, quiero ir ahí, me voy a ir, y como no, eso ya es otra actitud. Y esa es la actitud que quieren que tengan los niños. Eso es lo que queremos. Que los niños en su camino propio tienen el ánimo para encontrarlo y la capacitación para distinguir entre el camino que mejor que no y el camino que sí. Entonces, haciéndolo durante su vida será un proceso sin terminar. Pero nosotros con la televisión podemos animarles a encontrar situaciones y pasar por situaciones donde no se sienten solos, se sienten con la información, se sienten con amigos, no se sienten solos, se sienten sujetados. ¿Sujetados? ¿Correcto? Se sienten con soporte. ¿Ah? Que nosotros les damos un soporte para la vida. Eso es lo que podemos. También, a mí me parece, es una gran responsabilidad. Porque lo que hacemos, tenemos que saber lo que estamos haciendo. No se puede poner cualquier
programa, digamos, de dibujos, ahí se sientan los niños, están entretenidos y ya está. No, tenemos mucha responsabilidad con lo que hacemos como productoras, como canal, como padres. Tenemos que ser conscientes de la responsabilidad. Con cada paso que hacemos, estamos causando algo en el niño. Entonces, porque el niño le llevan las emociones y viendo algo en la tele para él es realidad. Así, hay que contar también con esa responsabilidad de tenemos que elegir y saber lo que estamos haciendo. Al final, eso nos conduce al éxito. Sin olvidar que no somos profesores, que ayudamos al niño, que vamos a apoyarle, vamos a acompañarle durante las ciertas fases de la vida. También es importante tener claro cuáles son los programas que sirven para los más pequeños, luego para los más adultos y luego pues, los que ya van en dirección adolescencia. Porque claro, tienen lo que he dicho, los mundos de los pequeños es distinto al mundo de lo que más ya se interesan para una niña, para un niño o así, ¿no? Ocurren más cosas. Así, aprender lo que pasa en cada situación de la vida, dependiendo de la edad, dependiendo de la circunstancia en que viven los niños, eso da conocimiento a nosotros y luego poniéndonos al lado del niño como ayudante, como acompañante, eso es la obligación que tenemos con la televisión. Y espero con este empiezo que ha hecho Clic-Clac, Canal 22, ha hecho un gran esfuerzo hasta ahora y me parece que todo esto será un buen futuro y cerca, lo tenemos cerca, no tenemos en las nubes, esto ya está. Y es una plataforma genial para empezar también, para empezar en México y luego yo creo que también esto se va a ampliar. Y también la colaboración con Paka Paka, por ejemplo, eso también, ellos ya tienen una experiencia y sé que Paka Paka y Kika han trabajado mucho juntos. Así, es que también es cuestión, la calidad no nos viene viendo siempre así, la calidad nos viene también ampliar la vista, abrirlo, comunicar, pero luego otra vez al grano. Eso lo digo porque soy alemana. Es que los alemanes siempre al grano. Pero otra cosa que he aprendido aquí en Sudamérica y especialmente también en México es que vosotros tenéis no sé, un tesoro de fantasía, de cosas, de ideas, de todo esto, ¿no? Y a los alemanes tecnócratas tal vez lo falta, ¿no? Hace falta mucho. Y aquí tenéis esa riqueza de fantasía, ¿no? Pero necesitáis estructurarlo. Y la tecnócrata, como yo siempre intento dar a todo una estructura, porque al final la estructura, si primero estás ahorrando dinero, con una estructura ya hecha con el guión, puedes ahorrar un montón de tiempo, de grabaciones para ir para allá. Si sabes lo que quieres, ya puedes hacer lo que quieres, pero en una manera tan concentrada que no te vas por ningún lado. Ahí vas y ya tienes tu historia y ya vas grabando y luego sabes. Pero eso es el primer paso, pero el más complicado. Si quieres llegar a la calidad, primero tienes que buscarte la historia, hacerla bien y contarlo luego al niño, sabiendo que este niño, ¿para qué le servirá? Eso será la intención. Bueno, espero que vayáis bien a todos y que el Canal 22 será un éxito fenomenal del mundo sudamericano.